Hola chicos, hoy vamos a hablar de la vida en la época colonial. Hace más de 200 años, mucho antes que nacieran nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos, era la época de la colonia. En esa época no había muchas cosas que existen hoy. No habían computadoras, ni celulares, ni siquiera había electricidad. Tampoco se había inventado la fotografía. Por eso, solo podemos ver la época a través de las pinturas y los dibujos de ese momento. Vamos a hacer un recorrido por algunas de esas imágenes. En la colonia, las calles eran de tierra y las veredas eran empedradas, pero muy angostas. Cuando llovía, se hacía bastante difícil transitar por las calles de la ciudad. Las casas de las familias adineradas eran bajas. Sus paredes eran gruesas, pintadas con cal. Tenían tejas rojas, ventanas con rejas y varias habitaciones amplias. Las casas de los pobres eran de adobe con techo de paja y tenían una sola habitación. También existían grupos sociales que estaban divididos según su posición económica y no todos tenían los mismos derechos. Los negros, que eran traídos y vendidos como esclavos desde África, eran los que menos derechos tenían. Sus tareas iban desde trabajar en el campo hasta tareas domésticas. No gozaban de ningún tipo de libertad. Otro grupo social eran los indios. Se los empleaba para realizar tareas en las minas, cultivar la tierra y criar ganado. Tampoco tenían derechos, pero no eran esclavos. No podían andar a caballo y se les pagaba por su trabajo, pero solo unas pocas monedas. Los criollos, hijos de españoles que habían nacido en América, algunos llegaron a ser grandes comerciantes o profesionales. Los españoles ocupaban los puestos políticos y otros se dedicaban al comercio. Eran de la clase social alta y tenían todos los derechos. Podían estudiar. Las clases sociales de a poco se fueron mezclando y formaron otros grupos. La unión entre un blanco y un negro se llamaban mulato. La unión de un blanco y un indio, mestizo. La unión de un negro y un indio, sambo. La gente compraba sus mercaderías en los comercios que estaban alrededor de la plaza mayor, como las tiendas, las panaderías y los almacenes. También compraban en el mercado de la plaza, donde los vendedores vendían frutas, carnes y verduras. También a las afueras de la ciudad se encontraban las pulperías de campo, donde la gente compraban sus provisiones, jugaban a las cartas, a la taba, tomaban ricos mates y bebían aguardiente. Desde muy temprano se podían escuchar a los vendedores ambulantes recorrer las calles ofreciendo sus productos. Como no existía la electricidad, para iluminar las casas usaban velas. Las calles se iluminaban con velas que estaban dentro de faroles. El farolero era el encargado de iluminar las calles. En este tiempo, conseguir un poco de agua y jabón no era fácil. Construir un aljibe costaba mucho dinero. Por eso solo algunas familias adineradas tenían aljibes en sus patios. La mayoría de los habitantes de la ciudad dependían de la visita del aguatero, que sacaba agua del río. El cabildo multaba a los aguateros si levantaban agua de las costas cercanas, porque en ese lugar las lavanderas lavaban la ropa. Los jabones estaban hechos de grasa de animal como las velas, con ceniza y algunas hierbas aromáticas. Las personas que escribían y recibían cartas debían esperar mucho tiempo, ya que los medios en que viajaban eran muy lentos. Las mismas iban en barco o eran llevadas por un cartero llamado chasqui, quien viajaba a caballo. Las cartas debían ser retiradas en la oficina pública de la zona. Los medios de transportes
que de aquella época eran escasos. Existían las carretas, vehículos de 2 ruedas grandes y techo de paja o de cuero de vaca tirado por bueyes. El viaje en carreta era muy lento e incómodo. Las diligencias o galeras, las cuales eran un poco más cómodas, eran tiradas por caballos. También se viajaban en caballos, el medio de transporte más veloz de aquella época. Los jinetes, cuando viajaban por largos caminos de tierra, se detenían a descansar en pulperías, donde comían, jugaban, escuchaban música y descansaban un rato para seguir luego su agotador viaje. En las pulperías la gente se juntaba a conversar. A veces cantaban, tocaban la guitarra y bailaban. Y también iban allí a enterarse de las novedades del pueblo. Los ricos se juntaban en las tertulias, que eran reuniones donde se conversaba y se bailaba, mientras los esclavos les servían. También iban al teatro. Los esclavos, en el poco tiempo libre que tenían, se reunían para tocar tambores y bailar los ritmos que habían traído de África. Construían sus instrumentos con los cajones o los barriles que quedaban en el puerto. Estas imágenes nos permitieron viajar al pasado, al 1810, y conocer cómo era la vida cotidiana en la época colonial.